Doctor Camilo Guzmán Sáenz, director ejecutivo de Libertank, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes en esta mañana. Bueno, doctor Guzmán, puede ser muy pronto, pero hay que proponer ideas fundamentales porque tampoco va a haber mucho tiempo para discutirlas sobre un proyecto de reforma tributaria que uno se pregunta cuál es la inspiración macroeconómica que tiene cuando lo primero que se receta para un enfermo económico, y si es terminal con mayor razón, es que se le libere de impuestos. Aquí se le ponen impuestos por doquier a un enfermo grave. Pero ¿cuál es la visión que usted tiene, doctor Guzmán? Así es, doctor Londoño, ¿no? ¿Y por dónde empezar? A ver, lo primero es, yo creo que es importante mencionar algo que nosotros venimos mencionando en Libertank, y es que, pues, primero lo que usted acaba de decir, en momentos de tanta gravedad, donde estamos en cuidados intensivos, digamos, la sociedad entera, pues uno tratar de meterle la mano al bolsillo a los colombianos no es la mejor alternativa, y sobre todo no es la mejor alternativa cuando tenemos un Estado que gasta muy mal, que además derrocha en temas burocráticos y demás, y no se presenta al mismo tiempo con una profunda reforma al Estado que permita recortar entidades inútiles o que cumplen tareas repetidas. Además también pues, buscar eliminar todos esos funcionarios que hoy también hacen esas tareas repetidas, y en realidad con una profunda política de austeridad. Porque normalmente, y nos pasó a todos los colombianos en esta pandemia, cuando pues por producto de las decisiones de los gobernantes para enfrentar la pandemia, buenas algunas de ellas, esas decisiones, pero pues producto de eso se nos disminuyeron los ingresos. ¿Qué es lo que usted hace? Lo primero que usted hace, pues disminuir los gastos. Aquí, contrario a disminuir los gastos primero, lo primero que están haciendo es meterle más la mano al bolsillo de los colombianos, con todo lo que eso significa, porque además un tema muy importante, hay que entender que decía o dice uno de los grandes intelectuales de estos tiempos, Thomas Sowell, que no existen decisiones, que todos son escogencias y renuncias, o lo que en inglés se llaman trade-offs. Y entonces cada uno de los puntos de esta reforma tributaria termina siendo una escogencia sobre una renuncia en otro tema. Entonces hay que entender cada uno de los temas, qué es lo que en realidad está afectando, a quién va a afectar, para beneficiar a quiénes. Esa es una de las preguntas más importantes. Y antes de terminar esta primera pregunta, hay un tema importante, y es que el gobierno pretende decirnos que esto es una ley de solidaridad. Y hay que decirlo claramente, los impuestos no son solidaridad. Eso no quiere decir que no los debamos pagar, pero no son solidaridad. Para que algo se considere solidario, tiene que ser primero voluntario, eso es casi que una condición sine qua non, y además de eso, pues tiene que haber varias alternativas donde uno escoge esa por encima de otra. Es decir, cuando yo salgo y decido dar, por ejemplo, un aporte a una familia que veo que está pasando algún tipo de necesidad, pues yo estoy escogiendo dar ese aporte en lugar de gastármelo, no sé, en ropa o en cualquier otra cosa, y además lo estoy haciendo de manera voluntaria. Cuando viene el Estado y me quita esos recursos a la fuerza, pues eso no se puede llamar solidaridad, porque además yo no estoy escogiendo en qué se van a invertir esos recursos. Yo creo que eso es muy importante que los colombianos tengan en cuenta que llamemos las cosas por su nombre. Esto es una reforma tributaria y esto no tiene nada de social. No tiene nada de social, y ese asistencialismo tiene que ser discutido algún día, doctor Guzmán. El que nos propongan que demos solidariamente 10 o 12 billones de pesos porque eso alivia la pobreza de la gente, nos están diciendo algo que muchos economistas creemos que es contraproducente, porque pan para hoy, hambre para mañana. El asistencialismo es bueno como tal, eso arregla la pobreza, porque si esa es la fórmula, pues no regalemos 10 billones, regalemos 50 y hemos resuelto el tema de la pobreza en Colombia. Totalmente, doctor Londoño, y hay un tema importante además sobre esa propuesta de convertir ingreso solidario pues, en un ingreso permanente y mínimo, digamos, para los colombianos más pobres. Eso tiene varias preocupaciones. La primera es que sea un subsidio casi que regalado, sin ningún tipo de condición, que no esté condicionado de ninguna manera, porque eso además genera un efecto
que a pesar de lo que sugiere la evidencia y los estudios que cada vez le citan a uno, cada vez que uno se atreve a decir esto, porque a mí ya me ha pasado, pues eso está generando en la calle una serie de problemas para la generación de empleo. A mí me ha pasado en esta tarea nuestra en Libertad que hablamos todos los días con empresarios que nos cuentan cómo personas no quieren acceder a un empleo formal para no perder los subsidios o incluso peor, porque ya creen que con todos los subsidios que tienen pues es suficiente para vivir y lo pueden, digamos, sumar lo que les puede faltar con ingresos informales y por eso no quieren un empleo formal, porque obviamente eso los obliga a cumplir una serie de requisitos, a trabajar una serie de horas y demás, que hoy mucha gente no quiere hacer. Por ejemplo, hace poco conté en mi columna en El Nuevo Siglo una historia de una empresa muy importante, las más grandes de Colombia de confecciones, que me contaba el gerente que necesita 75 personas desde diciembre para confeccionar y no ha podido contratarlas porque la gente va el viernes, firma el contrato y el lunes no vuelve, porque supuestamente cuando los llaman a preguntarles por qué, cuentan que es que, claro, hacen las cuentas con la familia y demás y definen que de pronto con los subsidios y un par de trabajos informales de un par de miembros de la familia, pues no necesitan, digamos, de empleo formal, que obviamente para ellos puede ser un poco más costoso en temas de tiempo, por lo que decía ahorita, ¿no? Tienen que cumplir unos horarios y demás. Eso además también lo ha demostrado la evidencia internacional. En Estados Unidos hace unos años hubo un estudio muy importante donde demostró que una política muy buena del Partido Republicano, que volvió un poco menos flexible el tema de los subsidios al desempleo y los disminuyó un poco y los condicionó, logró aumentar la generación de empleo y fue, digamos, una de las razones por las que se produjo ese boom de generación de empleo desde 2005. Entonces, aquí en lugar de estar pensando en cómo en realidad sacamos a la gente de la pobreza a través del único mecanismo que hay para eso, que es la generación masiva de empleo, lo que estamos tratando de hacer es casi que condenarlos a la pobreza. Y termino con eso. En Colombia tenemos que, desde hace años, hacer un estudio serio sobre cómo se está gastando el gasto público social. La OCDE ha señalado más de una vez que Colombia es uno de sus miembros donde menos efecto tiene el gasto público para reducir la desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente de Gini queda exactamente igual antes y después de los subsidios. Eso quiere decir que el gasto público colombiano no está sirviendo en realidad para sacar a la gente de la pobreza, que en realidad obviamente hemos tenido unos avances muy grandes en materia de pobreza, pero eso yo creo que se lo debemos más al sector privado, a la generación de empleo y de riqueza, que debería ser la política de este gobierno, del que sigue y de ahí en adelante todos los que le sigan, doctor Londoño. Bueno, usted recuerda pues las antinomias conocidas de la virtud y del vicio o del defecto. Pues entonces contra pobreza, ¿qué hay? Pues riqueza. No, contra pobreza gasto. El gasto alivia la pobreza. ¿Eso es real? ¿Eso resuelve los problemas de la gente? Pues no regalemos 10 billones, regalemos 50. Si esa es la fórmula, maravilla. ¿Qué fórmula tan sencilla, no es cierto? Simplemente o emitir billetes o quitarle lo que tiene al sector productivo de la economía y pasarlo en recursos contra la pobreza a unos pobres que dejarán de ser pobres un día, una semana o un mes antes de su quiebra definitiva. Doctor Camilo Guzmán Sáenz, director ejecutivo de Libertank, esto apenas empieza. Por ejemplo, no le he propuesto el tema del combustible. Usted es un hombre muy joven. Usted no tiene por qué recordar lo que decían los antiguos políticos colombianos cuando les hablaban de gravámenes a la gasolina. Decía, cuidado con la gasolina porque es altamente inflamable. Con eso se estaban refiriendo a la propagación feroz que tiene un impuesto sobre la gasolina, sobre todo el resto de la economía, y por eso la gasolina es altamente inflamable. Eso creo que no se ha discutido, doctor Guzmán. Incluso si usted ve, por ejemplo, hoy los medios de comunicación lo que han contado, nadie está hablando de eso y eso es muy grave porque hay que contarle a los colombianos qué va a pasar. Pues, esa sobretasa en la gasolina va a hacer que el galón de gasolina corriente, por ejemplo, suba 1.270 pesos en Bogotá, 940 en otros municipios y 330 pesos en el departamento. Y volvemos a lo que yo decía al principio. No existen soluciones, sino un régimen de escogencias y renuncias.
Entonces el gobierno escoge hacer esa tasa, sobretasa a la gasolina, argumentando pues el tema de sostenibilidad y demás. Pero ¿qué pasa? Entonces eso es lo que hace siempre el efecto, porque como usted bien lo decía, doctor Londoño, que es altamente inflamable, pues es que inmediatamente aumenta los precios de todos los productos que consumimos todos los días, de todos los productos de la canasta familiar, por una razón muy sencilla, porque es mucho más costoso transportarlos. Entonces, ese costo pues no lo va a asumir el productor, lo termina asumiendo siempre el consumidor final, porque si lo asumiera el productor, pues no tuviera incentivos ninguno, porque prácticamente eso se le comería prácticamente la utilidad para poder producir ese tipo de productos que consumimos todos los días. Entonces, el gobierno dice que no gravó con IVA algunos productos de la canasta familiar y demás, pero por otro lado toma decisiones que sí terminan encareciendo los productos. Por ejemplo, también esa decisión de eliminar la categoría de exentos de IVA también termina aumentando el precio de los productos, pues por cuanto los productores no pueden descontar ese IVA de los insumos que compran y por ende pues los tienen que trasladar al precio final, porque de lo contrario pues también ahí perderían la utilidad, y si pierden la utilidad pues no tienen ningún incentivo para producirlo, y por más discursos socialistas que quieran decir, pues la gente si no tiene ese incentivo simplemente no lo hace. Y la pregunta es, ¿será el Estado capaz entonces, por ejemplo, de producir huevo y pollo? No creo, doctor Londoño. Pues si Dios nos tenga de su mano, ¿no? El Estado produciendo huevo y pollo sería pues un desastre descomunal. Doctor Camilo Guzmán, seguiremos en esta lucha por encontrar la verdad y por decirla cuando sea tiempo de decirla. Después, ¿para qué, verdad? Después, ¿para qué? La verdad tiene que ser oportuna, oportunamente dicha, cueste lo que cueste, porque la verdad es incanjeable, es intransferible, es insobornable. Doctor Camilo Guzmán Sáenz, director ejecutivo de Libertank, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, siempre por estos micrófonos, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues un feliz día a pesar de esta noticia y que hay que estudiar este fin de semana con más detenimiento